Durante 7 años, mi esposa Clara tuvo una única y desbordante obsesión: tener un hijo conmigo. Yo era plenamente consciente de que no se trataba de una preferencia anticuada por un heredero varón. Era una decisión calculada para satisfacer a su madre y asegurar su derecho a la herencia de $10.000 millones de la familia Vance. Estaba tan enamorado de ella en aquel entonces que habría hecho lo que quisiera, sin rechistar. Durante esos 7 años, en un intento desesperado por ganarme siquiera un momento de su atención genuina, soporté 5 extenuantes rondas de fertilización in vitro junto a ella. El resultado fueron 5 hermosas hijas, pero sus nacimientos no parecieron ganarme más de su afecto que antes. No fue hasta que nació nuestro 6.º hijo, nuestro primer varón, que todo mi mundo se derrumbó. El estrés acumulado de esos años, las constantes citas y el desgaste físico que mi cuerpo había soportado finalmente me pasaron factura. Sufrí un infarto catastrófico y durante un periodo aterrador, estuve clínicamente muerta en la mesa de operaciones. ¿Y mi esposa? No estaba por ningún lado. Estaba de fiesta con su primer amor, Julian Croft, el que se había escapado y acababa de regresar al país tras un divorcio. En ese momento de traición, mi obsesión de 7 años con ella se desvaneció. Por fin era libre. Cuando recuperé la consciencia en la cama estéril del hospital, lo único que pude sentir fue dolor. Era una agonía profunda y desgarradora que irradiaba desde la incisión reciente en mi pecho, impidiéndome pensar con claridad. Tuve que obligar conscientemente a mi cuerpo a relajarse, a respirar a través del fuego en mis pulmones. Me pareció una eternidad sentir que la sensibilidad regresaba a mis brazos y piernas. Fragmentos de la conversación del médico comenzaron a penetrar la niebla en mi mente. Infarto masivo. Con bypass durante 30 minutos. Transfusión de sangre completa. Emitimos 3 avisos de estado crítico. Lo último que oí fue que era un milagro médico que hubiera sobrevivido. Me quedé mirando al techo con la mirada perdida, pensando, ¿cuál es la verdadera diferencia entre esto y morir de verdad? ¿Cómo terminé en un estado tan lamentable? Mis pensamientos dispersos se aclararon de repente al oír el llanto de un bebé, que provenía de un vídeo que se reproducía en el teléfono de una enfermera cercana. Así es, el bebé. Por el bien de Clara, este era nuestro 6.º hijo. Nunca imaginé que el proceso sería tan peligroso. Pero ya era cosa del pasado. Tenía un vago recuerdo de que este era un chico. Cuando nos casamos, fue solo después de haberla perseguido sin descanso durante años, hasta que finalmente la agotó hasta que aceptó. Todo fue apresurado. Simplemente firmamos los documentos legales sin ningún tipo de ceremonia ni celebración. No hubo boda. Tras confirmar que el 6.º embarazo había sido un éxito, me hizo una dulce promesa. Dijo que si el bebé era niño, me regalaría la gran boda que nunca tuvimos. Por fin había cumplido su deseo más profundo, y ahora le tocaba a ella cumplir el mío. Una leve sonrisa de anticipación se dibujó en mis labios y giré la cabeza, esperando verla. Pero las únicas personas a mi lado eran el asistente de Clara, Marcus, y el señor Gabel, el hombre que me ayudaba con mis asuntos diarios. El calor que se había extendido lentamente por mi pecho se convirtió al instante en hielo. Forcé una sonrisa y pregunté, ¿dónde está Clara? Ante mi pregunta, Marcus y el señor Gabel intercambiaron una mirada nerviosa. Tras un largo e incómodo silencio, el señor Gabel no pudo contenerlo más. Le temblaba la voz al hablar. La señora Vance se fue a vivir con el señor Croft. Oí que acaba de divorciarse de su esposa en el extranjero y que lo está pasando mal. Al oír ese nombre, un miedo familiar y profundo me invadió de nuevo. Mi corazón, ya frágil, pareció dar un vuelco. Totalmente incrédulo, pregunté, he estado inconsciente tanto tiempo y Clara no ha estado aquí ni una sola vez. Marcus se aclaró la garganta, incómodo, mientras el señor Gabel se retorcía las manos nervioso, mirando al suelo y sin decir nada más. Pedí mi teléfono, y con manos temblorosas, llamé a Clara. La primera llamada fue directa al buzón de voz. Me negué a rendirme y volví a marcar. Sonó un buen rato antes de que finalmente contestara, con la voz desbordante de impaciencia. El trabajo ha sido una locura. ¿Qué pasa? Sabía que no me quería. Mientras fuera discreta con sus aventuras, yo solía hacer la vista gorda. Siempre usaba la excusa del trabajo cuando salía con ellos.
Mi respuesta habitual era tragarme el sabor amargo, fingir que no lo sabía y recordarle con cariño que descansara. Pero hoy, ya no pude fingir más. Mi voz tembló con una mezcla de dolor y rabia. ¿Estás ocupada con Julián? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que su voz se volviera gélida. ¿Qué es ese tono? ¿Me estás cuestionando? ¿Has olvidado los términos de nuestro matrimonio? ¿Qué derecho tienes a preguntar sobre mi vida privada? Quizás fue el intenso dolor físico, o quizás el terror residual de haber estado tan cerca de la muerte. Sea cual sea la razón, todas las emociones que había reprimido durante años finalmente estallaron. Empecé a sollozar, con el corazón destrozado. ¿Por ti? Lloré. Casi muero en la mesa de operaciones. ¿Sabes siquiera eso? Esperaba que mostrara al menos un poco de culpa, algo de remordimiento. Pero solo obtuve una fría burla. Buena actuación. Es la misma frase que usó tu hermana. ¿Te enseñó qué decir? ¿Solo estás entrando en pánico porque sabes que Julian ha vuelto al país? Ya has pasado por esto 5 veces. Ya sabes cómo funciona. ¿De verdad crees que esa historia ridícula me va a convencer de volver? Pero ella era quien siempre me había dicho que valorara mi vida. ¿Cómo podía decirme algo así ahora? Empecé a llorar. Gotas enormes y pesadas que no podía controlar. Jadeaba, ahogándome en sollozos, incapaz de articular palabra. Parecía estar diciendo algo más, pero de repente sentí como si la incisión en mi pecho se estuviera desgarrando, y la oleada de dolor me impidió escuchar. Al ver mi angustia, el señor Gabel corrió a ayudarme a recostarme. El teléfono se me cayó de las manos, aterrizó junto a mi oído, y escuché sus últimas palabras justo antes de que colgara. Bueno, ya basta de farsa. Estoy harta. No me importa si vives o mueres. Julián está muy frágil ahora mismo. Si te portas mal y lo molestas, haré que te arrepientas. La calidez, el último atisbo de esperanza que había dentro de mí desde que desperté, finalmente se convirtió en hielo sólido. ¿Estado frágil? Acababan de rescatarme del borde de la muerte. Yo también estaba frágil, pero ¿quién estaba allí para consolarme? Tiré el teléfono a un lado y me quedé allí sentada, completamente entumecida, dejando que las lágrimas me corrieran por la cara y empaparan la manta. El señor Gabel me observaba, dolido, y se apresuró a enjugarme las lágrimas. Señor, no puede ponerse tan nervioso justo después de una cirugía mayor. No es bueno para el corazón. Marcus, temiendo que perdiera el control por completo, fue a ver a un médico, quien enseguida me dio un sedante. El líquido frío fluyó lentamente por mis venas, y sentí como si todo mi cuerpo se enfriara con él. Mucho tiempo después, se me ocurrió una idea. Le pregunté al señor Gabel con voz ronca. Clara dijo que mi hermana estuvo aquí durante mi cirugía. El señor Gabel lleva años conmigo. Sabía que mi hermana y yo no nos llevábamos bien. Bajó la mirada de nuevo, retorciéndose las manos con nerviosismo. Sí, señor. Cuando sufrió el infarto, la cirugía requería la firma de un familiar, y alguien tenía que pagar las facturas del hospital y gestionar todo el papeleo. Solo soy un empleado. No tengo esa autoridad. En ese momento, no pude contactar con la señora Vance, y los mayores de la familia Vance no se consideran familia inmediata, así que no tuve más remedio que llamar a la señorita Sinclair. Incliné la cabeza hacia atrás, mirando fijamente al techo. Me dolía el corazón, pero sentía como si ya hubiera derramado todas mis lágrimas. No saldría nada más. En medio de mi dolor, un pensamiento amargo y autocrítico cruzó mi mente. Nos conocíamos desde hacía 3 años y llevábamos 7 casados. La esposa a la que había amado durante una década era menos fiable en una crisis de vida o muerte que mi hermana, que me había odiado durante el mismo tiempo. Antes de conocer a Clara, mi vida parecía sacada de una telenovela deprimente. Hasta los 18, ni siquiera tuve un nombre propio. Greg, un chofer de la familia Sinclair, me había cambiado al nacer y me había abandonado en su pueblo rural. Proyectó en mí todo su resentimiento hacia los ricos, golpeándome cada vez que sentía la necesidad y encerrándome con frecuencia en un armario oscuro y estrecho. Antes de que me devolvieran a la familia Sinclair, casi no había un solo rincón de mi cuerpo que no estuviera cubierto de moretones o cicatrices.
En mi 18º cumpleaños, Greg no pudo resistir la tentación de visitar a su hijo biológico, Julian, y así fue como finalmente se reveló el secreto. Recuerdo ese día vívidamente. Había estado ahorrando dinero en secreto durante años solo para comprarme un pequeño pastel de cumpleaños, algo con lo que siempre había soñado. Nunca me dejaban usar la mesa de la casa, ni siquiera cuando Greg no estaba, así que coloqué el pastel con cuidado en el suelo y pedí un deseo con todo mi ser. Ojalá pudiera ir a la escuela. Deseaba poder alejarme de Greg. Pero en cuanto abrí los ojos, un grupo de hombres de traje negro entró descuidadamente y pisoteó mi pastel, aplastándolo. Y así, sin más, me identificaron como el verdadero heredero y me llevaron de vuelta con la acaudalada familia Sinclair en la capital. Incluso me dieron un nombre distinguido, Ethan Sinclair. Pensé que el destino por fin me sonreía, que todo mi sufrimiento había terminado. Pero mientras me esforzaba por complacer a todos en mi nueva vida, pronto me di cuenta de que no encajaba en absoluto. Incluso cuando no hacía nada malo, tenía que soportar las burlas de mi hermana, Sofía, y el leve disgusto que veía en los ojos de mis padres. Aunque Julian Croft no había sido enviado al campo con Greg, para todos, yo seguía siendo el villano que le había robado todo el amor que le correspondía. Todo empeoró cuando empecé a asistir a la misma escuela que ellos. Con la aprobación silenciosa de Julián y Sofía, me convertí en el blanco de casi todos en la escuela. Hasta que conocí a Clara. En un callejón oscuro, ella me daba puñetazos sin control, ahuyentando al grupo de chicos que me rasgaban la ropa. Entonces se quitó la chaqueta del colegio y me la lanzó. La miré atónita, aspirando su aroma limpio y femenino. Se rió de mi reacción, sacudiéndose la mano dolorida mientras se agachaba. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¿No sabes ponerte una chaqueta? Era tan hermosa. Aparté la mirada rápidamente, apretándola contra el pecho. Si me das esto, tarde o temprano se ensuciará y se romperá. Deberías devolverlo. Inclinó la cabeza, confundida. ¿Devolverlo? Esta cosa vieja no vale mucho. Vas a una escuela preparatoria. ¿Por qué te importa algo así? No te había visto por aquí antes. ¿Quién es tu familia? Con cara de piedra, le conté mi ridícula historia. Esperaba que se echara a reír, como todos los demás en la escuela que conocían mi historia. Pero, sorprendentemente, no lo hizo. Me puso la chaqueta en silencio, me agarró la mano y me llevó directamente con Sofía. Entonces, sin decir palabra, le dio un puñetazo en la cara. Mientras Sofía me devolvía la mirada, con una mezcla de ira y confusión en el rostro, Clara me abrió la camisa, dejando al descubierto todos los moretones. Sofía, míralo bien. ¿No sabes quién es tu verdadero hermano? Sofía se quedó paralizada, y pude ver la sorpresa y la incredulidad en sus ojos. Quizás incluso había un atisbo de culpa, pero no había rastro del amor de una hermana por su hermano. Tras un largo silencio, finalmente apartó la mirada. Mi único hermano siempre será Julián. Si tanto te gusta este campesino, puedes tenerlo como hermano. Clara no lo dudó, sonriéndole. Por mí, bien. Al menos no estoy ciego como algunos que fingen ver. Este hermano parece tener mucha más conciencia que el que tanto te preocupa proteger. En aquel entonces, tardé demasiado en comprender el significado oculto de sus palabras. Más tarde descubrí que su primer amor había sido Julian Croft. Odiaba a Julian por romper con ella porque quería estar con otras personas, y no soportaba la forma en que Sofía siempre defendía sus acciones. Así que derramó toda su bondad sobre mí, protegiendo y defendiendo a la misma persona que todos despreciaban. Siempre he apreciado mi propia vida, pero nadie me había protegido como ella. Así que, incluso cuando supe toda la verdad, incluso cuando supe que no me quería en absoluto, seguí amándola, de buena gana, año tras año. Pero pasaron 10 años, y el tiempo la desgastó. Se volvió tan odiosa como quienes me acosaban. Si es así, estoy acabado. Después de tranquilizarme, llamé a Sofía. La llamada se conectó al instante, mucho más rápido que cuando llamé a Clara. Me burlé de mí mismo en silencio. Por un momento, no supe qué decir. Ese puñetazo de Clara hace tantos años debió de despertar en Sofía una pequeña chispa de deber fraternal. Dejó de atacarme activamente.
Simplemente no le gustaba verme cerca y prefería ignorarme. Así que, después de todos estos años, seguía sin saber cómo hablarle a mi hermana. Dudé, pero antes de que pudiera hablar, ella habló primero. ¿Estás despierta? Era una pregunta sin sentido, pero delataba su propia incertidumbre. Solté una risita y le seguí la corriente. Sí, gracias por salvarme la vida, hermanita. Sofía volvió a guardar silencio. Después de un momento, dijo con el mismo tono frío y duro, no te equivoques. Julian fue engañado y maltratado emocionalmente en su matrimonio en el extranjero. Se acaba de divorciar y está en un mal momento. No soporto a Clara, pero eran amigos de la infancia. Julián la necesita para distraerse. Simplemente no quería que te pasara nada que pudiera molestarlos. Lo sabía. Claro que, de lo contrario, no le importaría. Sentí un sabor amargo en la boca. Apreté la palma de la mano con fuerza y esbocé una sonrisa. Lo entiendo, y no tienes por qué preocuparte. Me salvaste la vida y solo quería darte las gracias. Eso es todo. Colgué el teléfono y eché la cabeza hacia atrás. Miré al techo con los ojos abiertos. El señor Gabel tenía razón. No podía ponerme nerviosa y arriesgar mi salud, pero esta era la única manera de evitar que las lágrimas cayeran, pensé, riendo en silencio. Quizás solo fue mal karma. Las dos mujeres en las que más quería confiar en mi vida estaban obsesionadas con Julian Croft. Después de colgar, apareció una notificación roja de 2,5 centímetros en mi aplicación de redes sociales. Hice clic y vi que era una publicación nueva de Julian. Me había etiquetado para asegurarse de que la viera. Según la ubicación, él y Clara estaban en Finlandia. Solo había una foto. Se besaban bajo la aurora boreal, una visión poco común en verano. El pie de foto decía, con mi princesa en un reino de cuento de hadas. Solía ver a Clara como la princesa que me salvó de las profundidades del infierno. Pero esta publicación fue como si Julian me recordara que, por mucho que lo intentara, siempre habría un lugar para él en el corazón de Clara. Amplié la imagen con avidez, observando su rostro. Era la primera vez que la veía con una sonrisa tan genuinamente feliz. Una sonrisa que nunca había tenido cuando estaba conmigo. Miré esa foto perfecta. Había creído que era un regalo del cielo enviado para salvarme, por eso me aferré a esa esperanza de vida. Pero en realidad, solo me arruinó la vida. ¿Para qué?, pensé, molesto. Solo para practicar el acto de soltar, le di me gusta a la publicación de Julián. Pero al segundo siguiente, la borró y me envió un mensaje directo. Oye, hermano, fue mi error. Sé que no te gusta que Clara y yo estemos juntos. Quería ocultártelo, pero sin querer te etiqueté. Julián siempre era dramático. Estaba muy familiarizado con esta falsa personalidad. Respondí con frialdad, está bien. Como era de esperar, al no obtener la reacción que esperaba, mostró su verdadera cara. Me envió un emoji de sonrisa burlona, seguido de verdad está bien. No digas que no te advertí. Si mueres de un infarto, Clara te querrá aún menos. Ahora que estoy de vuelta a su lado y tienen un hijo, ¿quién crees que es el marido inútil ahora? Mi teléfono no paraba de vibrar con sus mensajes, pero no me molesté en mirar. En todos los años transcurridos desde mi regreso con la familia Sinclair, me había acostumbrado a sus crueles insultos. Si no hubiera sido por su influencia en aquel entonces, Sofía nunca me habría odiado tanto. Fruncí el ceño y respondí con indiferencia. Sea quien sea, ya no tiene nada que ver conmigo. Entonces lo bloqueé. En el momento en que lo hice, el pánico que me había atormentado durante años pareció disiparse. Resulta que soltarme fue así de sencillo. Respiré hondo y llamé a Clara. En cuanto contestó, hablé antes de que pudiera hacerlo. Tengo buenas noticias. Te libero. Clara, divorciémonos. El otro lado de la línea se quedó en silencio. Tras una larga pausa, por fin habló en voz baja. Solo porque no estuve presente una vez, ¿cuánto tiempo más vas a seguir así? Después de intentarlo tantas veces, por fin hicimos lo que mi abuela quería. ¿De verdad te parece bien tirarlo todo a la basura? ¿Qué tenía que lamentar? Casi pierdo la vida.
Perder más tiempo con ella era de lo que realmente me arrepentiría. Le esbocé una sonrisa silenciosa y amarga y le dije rotundamente, aunque no te has portado bien conmigo todos estos años, se nota que eres una buena madre. Confío en ti para criar a los niños, y estoy liberando el puesto de esposo de la señora Vance para Julian Croft. Clara se burló, su voz repentinamente más suave, pero con un dejo de irritación. Lo sabía. Sigues con el berrinche por culpa de Julián. Me lo contó todo. Dijo que tu llegada lo alejó de la familia, lo que le provocó depresión a temprana edad. Incluso dijo que ir al extranjero fue idea tuya. Nada de eso coincide con lo que me dijiste. Ethan, técnicamente es tu hermano. ¿Tienes que ser tan maliciosa? Cuanto más escuchaba, más ganas tenía de reír. Reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Ja, ¿soy maliciosa? Ja, ¿le hice daño? ¿Estás diciendo que yo, un chico del campo que tuvo que ahorrar durante 3 años para comprar un trozo de pastel, que no sabía leer, que soportó las burlas de todo el colegio y de mi familia, que estaba cubierto de heridas, al final él es la víctima? Clara, una vez pensé que eras la luz de mi vida, pero si tú también piensas así, entonces no hay nada más que decir. Se quedó callada un momento y luego se aclaró la garganta. No te vuelvas loca, no me refería a eso. Un divorcio entre nosotros implica muchas cosas. Hablaremos cuando vuelva. Mientras tanto, piénsalo. Me tapé la boca y respiré despacio para calmarme. No hay nada en qué pensar. ¿Cuándo vuelves? De repente, una risa alegre se escuchó en el teléfono, y ella colgó rápidamente. Antes de hacerlo, dijo con frialdad, no es asunto tuyo. Al oír el tono de marcar, no pude evitar soltar una risa amarga. Mi esposa, con la que llevaba 7 años casado, me había engañado con mi hermano, que era técnico, mientras yo estaba en mi lecho de muerte, y no era asunto mío. El teléfono se me resbaló de la mano. La amargura en mi corazón se hizo más pesada. Dije que la dejaría ir, pero oírla dudar de todo nuestro pasado por unas palabras de otra persona todavía me dolía muchísimo. Dios mío, ella no era la luz de mi vida, ¿verdad? Nunca lo fue. Esperé un mes entero, pero Clara nunca regresó. Durante ese tiempo, seguí las indicaciones del médico y con las nutritivas comidas caseras del señor Gabel a diario, mi cuerpo finalmente empezó a recuperarse. Al salir el sol, el mundo parecía más brillante y mi cuerpo sanó más rápido. Pero un mes era demasiado, un mes entero. Si hubiéramos podido presentar los documentos el día que la llamé, ya tendríamos la sentencia definitiva. No podía esperar más y estaba a punto de llamarla para presionarla. Pero entonces me llamó primero. En cuanto contesté, Clara gritó, ¿dónde has estado? ¿Por qué no has vuelto a casa? ¿Dejas a tus 5 hijas a cargo de la niñera y a tu hijo recién nacido en la vieja casa familiar? ¿Esa es tu idea de ser un padre responsable? Aparté el teléfono de mi oído, esperando a que terminara, antes de decirle con paciencia, estoy en el hospital. Te lo he dicho muchas veces. Hizo una pausa, con un tono un poco extraño. Fue solo una operación de corazón menor, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo vas a estar escondido en el hospital? Ha pasado 1 mes y medio. Fruncí el ceño. Tuve un infarto masivo y casi muero en la mesa de operaciones. Estoy casi segura de que también te lo dije. Dudó un momento y luego dijo instintivamente, es cierto. Pensé que era solo una excusa de Sofía. Perdí la paciencia por completo y me burlé. Si no me va a creer, ¿para qué preguntar? Estaba a punto de colgar cuando oí la voz de su asistente, Marcus. Es cierto, señora Vance. El día de la cirugía, el señor Gabel no pudo contactarla, así que me contactó. Para cuando llegué al hospital, ya habían emitido el segundo aviso de estado crítico. El médico dijo que podría no sobrevivir. ¿Sabes qué es un bypass cardiopulmonar? Es cuando detienen el corazón y usan una máquina externa para realizar su trabajo. Dijeron que le pararon el corazón. Estuvo prácticamente muerto durante media hora. Cállate, le espetó Clara, interrumpiéndolo. Marcus, incapaz de soportarlo, ya se había desconectado. Yo, en cambio, escuchaba con gran interés. Era aterrador,
Pero sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte realmente te hace apreciar la vida. En el gran esquema de las cosas, nada importa más que la vida y la muerte. Clara guardó silencio tanto tiempo que, de no haber oído su respiración agitada, habría pensado que se había olvidado de colgar. Finalmente, habló con la voz ronca. Lo siento, pensé. ¿Cómo estás ahora? ¿Todavía te duele? Me recosté en un banco de abajo, mirando el cielo azul, y sonreí levemente. Si me hubieras preguntado eso hace un mes, cuando te llamé por primera vez, quizá me habría quejado un poco y habría dicho, ya me he acostumbrado, no me duele. Pero ahora ya no siento nada. Ni en el cuerpo ni en el corazón. No sé si me escuchó. Solo dijo, entonces por esto quieres divorciarte de mí. Solo dije, y no dije nada más. Clara respiró hondo y dijo lentamente, bueno, esto fue mi culpa. ¿Acepto el divorcio? No te preocupes, te daré un acuerdo justo. Pero los niños. La interrumpí, de plano. Te dije que te los puedes quedar todos. Solo pasé por todo esto contigo una y otra vez para que tu deseo se hiciera realidad. Ya no quiero ver a tus hijos en mi vida. Es molesto. Se quedó atónita y casi se rió de la ira. ¿Qué? También tienen tu sangre. ¿No son tus hijos? Como padre, ¿cómo puedes decir algo tan cruel? Me burlé. Sabes perfectamente si he sido padre en la familia Vance todos estos años o solo un cómplice de una máquina de hacer bebés. Si me vieras como un ser humano, no me habrías hecho pasar por esto una y otra vez. En cuanto al divorcio, no quiero alargarlo. Ya tengo los papeles preparados. No te preocupes, no soy tonto. Cobraré hasta el último céntimo que me corresponde. Están aquí mismo en el hospital. Déjate de tonterías y ven a firmarlos. Clara se rió, una risa de pura rabia. Bien. Solo espera. Por alguna razón, Clara volvió a demorarse. Esperé desde el amanecer hasta el anochecer, pero ella nunca apareció. En cambio, el primero en llegar fue Julian Croft. Quizás, a los ojos de todos, era un niño inocente e ingenuo. Pero conmigo, ni se molestó en fingir. Trajo a unos guardaespaldas vestidos de negro, abrió la puerta de mi habitación de una patada y echó a todo el personal y las enfermeras. Sin nadie que informara, el rostro de Julián cambió por completo. Igual que hace 10 años, se abalanzó sobre mí, me estrelló contra la pared y me rodeó el cuello con la mano. Cabrón. ¿Cómo tienes tanta suerte? Ni un infarto podría matarte. Así que has aprendido a pensar a largo plazo, ¿eh? ¿De verdad quieres el divorcio? Todo eso solo sirve para usar a los niños y el divorcio para que Clara se sienta culpable, ¿verdad? Hoy es mi cumpleaños, ¿lo sabías? Pero contestó una llamada tuya y fue a ver a mi hermana. Y ahora ninguno de los dos está aquí. Hace 10 años, apareciste y me lo quitaste todo, y ahora lo vuelves a hacer. Pero es mi cumpleaños. ¿Qué te da derecho a arruinarme el cumpleaños? Su rostro estaba contorsionado por la rabia mientras usaba todas sus fuerzas para sujetarme, con aspecto de estar realmente trastornado. A medida que el dolor y la asfixia se apoderaban de mí, mis instintos de supervivencia se activaron y mi mente se volvió sorprendentemente clara. Para lidiar con un psicópata, hay que luchar como un psicópata. Lo miré directamente a los ojos y le agarré la muñeca con suavidad. Intenté sonar lo más tranquilo posible. Adelante. Si estás tan enojado, mátame. Aunque tus guardaespaldas echaran a todos, saben que estuviste aquí. Si muero ahora mismo, serás el principal sospechoso. Y todo ese amor y protección que sienten por ti se convertirá en culpa por mí para siempre. Te odiarán el resto de sus vidas. Los ojos de Julian parpadearon y su agarre se aflojó al instante. Estaba a punto de empujarlo cuando la puerta se abrió de golpe. Era Clara. Se quedó paralizada y luego arrancó a Julian de encima de mí, gritando, ¿qué haces? Por fin pude respirar de nuevo. Tosí con fuerza, el sabor a sangre me llenó la garganta. Cuando levanté la vista, la expresión de Julián había cambiado por completo. Con lágrimas en los ojos, sonrió con tristeza. Clara, hoy es mi cumpleaños. ¿Lo olvidaste?
No quería hacerle daño. Es solo que... Prometiste pasar el día conmigo, pero desapareciste después de una llamada. Estaba tan asustada, tan asustada. Murmuró algunas cosas más, con la mirada perdida, y de repente se agarró la cabeza. Ah, no me pegues. ¿Ayuda? Clara, me duele mucho la cabeza. El rostro de Clara estaba sombrío. Había empezado a caminar hacia mí, pero al oír sus palabras, se detuvo. Su expresión se suavizó y suspiró. Está bien, Julián. Cálmate. Estoy aquí. No pienses en esas cosas. Sabes que no puedes emocionarte demasiado. Vi toda la escena con una sonrisa fría en el rostro. La actuación de Julian fue increíble. Fue una pena que no estuviera en Hollywood. Él era quien casi me mata. Y ahora era él quien lloraba y se ganaba su compasión. Secándose las lágrimas, Julián se separó repentinamente de Clara y sollozó. Es mi culpa. Yo fui quien le robó 18 años de vida. Yo fui quien arruinó su matrimonio. Se lo devolveré todo. Se soltó de la mano de Clara y salió corriendo de la habitación con los ojos rojos e hinchados. Clara, instintivamente, dio unos pasos tras él y se detuvo, como si recordara algo. Se frotó las sienes con cansancio y me dijo, no le hagas caso. Julián quedó muy traumatizado por su último matrimonio. Estaba un poco mejor después de nuestro viaje, pero hoy. Probablemente solo esté de mal humor. Me bajé el cuello, dejando al descubierto mi cuello en carne viva y sangrante. Forzando las palabras a través de mi garganta dolorida, exigí, mírame. ¿Estar de mal humor le da derecho a matarme? Esta es mi vida, no un juguete para que ustedes jueguen con ella. Clara miró mis heridas con expresión complicada. Finalmente, volvió a cerrar los ojos, agotada. ¿Y qué quieres? Ya se disculpó contigo. ¿Se suponía que una disculpa compensaría el casi morir? Sus disculpas debían de valer una fortuna. Quise discutir más con ella, pero al verla a la cara, perdí las ganas. En cuanto nos separáramos, todo esto terminaría. Saqué un fajo de papeles y le dije rotundamente, firma el acuerdo de divorcio. Nos vemos en el juzgado mañana por la mañana para finalizarlo. Ella sostuvo los papeles, riendo exasperada. Eres realmente diferente. Cuando querías casarte, solo hablabas de eso. Ahora que quieres divorciarte, solo hablas de eso. Bien, firmaré. Pero no vuelvas arrastrándote hacia mí. Tomó un bolígrafo, a punto de firmar. De repente, se oyó el grito de una enfermera desde el pasillo. Señor Croft, por favor, cálmese. Estamos en el 7º piso. Sea lo que sea, podemos hablarlo. No te precipites. La cara de Clara cambió. Soltó el bolígrafo y el papel y salió corriendo. Justo antes de que lo hiciera, otra figura pasó rápidamente junto a ella. Era Sofía. La vi irse con una sonrisa amarga en los labios. ¿Por qué era tan difícil escapar de esta gente? Julián no iba a suicidarse. Armó un escándalo, pero fue solo un ladrido y nada de mordida. En cuanto llegaron Sofía y Clara, él cayó de espaldas y se desmayó en sus brazos. Después de acomodar a Julián, Sofía vino a mi habitación. El atisbo de calidez de nuestra llamada telefónica se había esfumado por completo. Me dio una bofetada en la cara. Julián es una persona amable. Aunque te atacara, solo intentaba asustarte. ¿Por qué tuviste que provocarlo? Si hubiera sabido que eras tan desagradecido, jamás habría firmado esos papeles fuera del quirófano, y desde luego no habría pagado para salvarte. Solté una risa amarga, a punto de replicar. Pero Clara frunció el ceño y la apartó, replicándole instintivamente. Ya basta. Ahora ambos son tus hermanos. Julián está a salvo, ¿verdad? ¿Por qué te portas tan mal? Verla solo enfureció más a Sofía. ¿Así que admites que ambos son mis hermanos? El que está en esta cama de hospital es tu marido. ¿Por qué siempre le das largas a Julián? ¿No hay suficientes hombres en el mundo? ¿Tienes que meterte con mi familia? Clara y mi hermana nunca se llevaron bien, y ella no iba a ceder ahora. Ethan es mi marido,
Sí. Pero Julián y yo crecimos juntos. Él estaba sufriendo. Me necesitaba. ¿Se suponía que debía decir que no? Discutían cada vez con más vehemencia, y parecía que iban a volver a darse puñetazos. No me importaba lo que se hicieran, pero no quería que destrozaran mi habitación. Forcé la voz a través de mi garganta dolorida, gritando, «¡Basta!». Al oír mi voz, Sofía se quedó paralizada. Finalmente notó la herida en mi cuello y se quedó atónita. ¿Tú? No tenía ningún interés en tratar con ella. Me volví hacia Clara. Firma los papeles del divorcio. Te espero en el juzgado mañana a las 9 de la mañana. Después de firmar, si quieren seguir peleando, lárguense y peleen cuanto quieran. A la mañana siguiente, por fin se me cumplió mi deseo y fui al juzgado. Todo salió bien. Al salir, Clara dudó un momento y luego me agarró la muñeca. Julián se enfureció ayer, y en última instancia fue por tu culpa. Mi hermana y yo le vamos a organizar una fiesta de cumpleaños atrasada hoy. Deberías venir también, como disculpa. Sonreí, sintiéndome bien. ¿Seguro? Sabía de esta fiesta. Aunque no me hubiera dicho que iba a ir. La verdad es que guardé la evidencia del acoso de Julián en la preparatoria todos estos años. Incontables veces, cuando la gente a mi alrededor lo juzgaba a él y no a mí, quise sacar esa evidencia y mostrarles cómo era realmente su inocente hijo. Pero siempre fui demasiado cobarde, demasiado acostumbrada a aguantarlo. Y como amaba tanto a Clara, no soportaba romper la imagen de su primer amor perfecto, así que nunca se lo demostré a nadie. Pero el odio siempre estuvo ahí, dentro de mí. Ahora que he dejado atrás el pasado, ya no tengo que aguantar nada. Acepté la invitación de Clara y no me molesté en cambiarme. Fui a la fiesta con mi bata de hospital. Sabía que destacaría en un lugar como este. La gente me miraba con desprecio. Mis padres se mantenían a distancia. Solo Julián, el maestro actor, me vio e inmediatamente se hizo la víctima, con los ojos enrojecidos. Sé que no le gustó. No quiere que vuelva a la familia Sinclair. Puedo disculparme con él. Pero hoy no es solo una fiesta de cumpleaños de maquillaje. También es la fiesta de bienvenida que mamá y papá me organizaron, por haber llegado vestido así. ¿No está tratando de humillarme? Clara me miró con el ceño fruncido. Has sido padre de familia durante años. ¿Has olvidado tus modales? Esto es una grave falta de etiqueta en un evento tan importante. Es totalmente inapropiado. Los enfrenté a todos con calma y sonreí. ¿Creen que esto está fuera de lugar? Lo peor está por venir. La pantalla en el centro del pasillo, que mostraba una foto de Julián, se apagó de repente, parpadeando como si hubiera fallado. Entonces, una voz más joven, más juvenil. La de Julián, de cuando tenía 18 años, resonó por los altavoces. ¿Está encendida la cámara? ¿Ya le quitaron la ropa a ese cabrón? Julián palideció. Estaba a punto de detenerlo. Pero di un paso adelante y lo agarré del brazo. Sigue mirando. ¿No es este tu vídeo favorito? El ángulo de la cámara cambió, alejándose un poco. Un Julián de preparatoria con su uniforme escolar me puso el pie en la cara, haciendo el signo de la paz a la cámara. La cámara hizo un paneo hacia abajo. Mi ropa estaba casi completamente rasgada, sin cubrir nada importante. Intentaba esconderme de la cámara, hecho un ovillo. Llevado al límite, solo pude emitir un grito débil, con un acento marcado. Por favor, deja de molestarme, ¿vale? El Julián del vídeo se rió como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. ¿Yo, intimidándote? Lo estoy haciendo. ¿No estoy intimidando a un perro sin valor? Me dio una patada y la ropa que acababa de juntar se abrió de nuevo, exponiéndome a la cámara. Me dio una palmadita condescendiente en la mejilla. Recuerda esto. Solo eres una basura del campo. No tienes derecho a quitarme el amor de mis hermanas y Clara, y mucho menos a una parte de la fortuna de la familia Sinclair. ¿Y qué si no soy su hijo biológico? Mientras mamá y papá me reconozcan, seguiré recibiendo una parte de la herencia cuando mueran. El vídeo terminó. Todos guardaron silencio.
Seguí mirando la pantalla, con una sonrisa inquebrantable. El propio Julián me envió ese vídeo en su día. Era mi recuerdo más oscuro, una parte de mi pasado que nunca quise revivir. Cada vez que lo veía, mi miedo a él aumentaba. Por suerte, después de morir una vez, ya no les tenía miedo a estas cosas. Cada vez más miradas hostiles se dirigían a Julián, asustándolo tanto que apenas podía mantenerse en pie. Dejó escapar algunas lágrimas con la voz temblorosa. Papá, mamá, Sofía, escúchenme. Fue editado. Alguien se hacía pasar por mí. Todo fue una farsa. Todo esto fue una conspiración planeada por ese cabrón de Ethan. Tienes que creerme. La decepción que mis padres solían reservarme ahora se dirigía a él. Ni siquiera lo miraron. Simplemente se dieron la vuelta y se marcharon. Clara empujó violentamente a Julián mientras éste se abalanzaba sobre ella. Luego se tambaleó hacia Sofía, llorando lastimeramente. Hermana, tú me amas más que nadie. ¿Me crees, verdad? Sonreí con suficiencia y toqué mi teléfono un par de veces más. La pantalla principal se iluminó de nuevo, esta vez reproduciendo el vídeo del hospital donde él me asfixiaba y perdía la cabeza. Por suerte, las gafas inteligentes con cámara integrada que había comprado para entretenerme habían llegado ese día, así que lo había capturado todo en primera persona. La perspectiva era tan inmersiva que todos en la sala sintieron que de verdad quería matarme. Sofía finalmente vio la malicia que siempre había sentido por mí. Miró la venda que aún sangraba en mi cuello y finalmente le dio una bofetada a Julián con una expresión de absoluta decepción. Julián, desde que Ethan regresó a la familia, siempre llorabas, haciéndome sentir lástima. Una vez juré que te protegería de por vida, como tu hermana. Nunca imaginé que fueras hipócrita. Tu apellido no es Sinclair. De ahora en adelante, no me llames hermana. Julián se derrumbó, sollozando histéricamente. En su fiesta favorita, su propia fiesta de cumpleaños, finalmente fue abandonado por todos. Lo observé todo con fría indiferencia y me escabullí en el caos. Su verdadera naturaleza quedó expuesta. Lo que pasara después no tenía nada que ver conmigo. No quería que la familia Sinclair viniera a ofrecerme falso consuelo por culpa. Y desde luego no quería ver las falsas disculpas de Julián. Todos envidian a las familias adineradas de la alta sociedad, pero para mí, la gente de aquí es tan falsa. Regresé al hospital para continuar mi recuperación. Mi cuerpo estaba casi completamente curado y estaba a punto de recibir el alta, pero el estrangulamiento de Julián me había causado graves daños en la garganta. El médico dijo que sería mejor que me quedara unos días más en observación. Me pareció bien, con Julián marginado por todos. La nube oscura que me había estado cerniendo durante años por fin se disipó. Sentí un alivio que nunca antes había sentido. En el hospital, mis días transcurrían comiendo, durmiendo y leyendo los libros de historia que nunca leí en la escuela. Cuando hacía buen tiempo, bajaba al jardín debajo de la sala a tomar el sol. Después del gran alboroto en la fiesta de cumpleaños, Clara probablemente no tuvo el valor de volver a aparecer por mí. Sin embargo, mis hijos, como si obedecieran órdenes, empezaron a aparecer todos los días. 5 hijas y un hijo. El mayor tenía 6 años y el menor poco más de un mes. De lunes a domingo, como si tuvieran un horario, uno de ellos me acompañaba unas horas. A los que aún no podían caminar los traía la niñera. Me imaginé que todo esto era obra de Clara. La dejaba hacer lo que quisiera. Cuando llegaron los niños, yo simplemente me dedicaba a mis cosas, fingiendo no verlos. El lunes le tocó el turno a mi hija mayor, Maya. A su edad, no podía quedarse quieta mucho tiempo. Dibujó unos minutos, luego perdió el interés y apoyó la cabeza en mi regazo, mirándome con aburrimiento. «Papá, ¿no estás mejor? ¿Por qué no vienes a casa conmigo? Los peques te extrañan mucho. Ah, y mamá también te extraña mucho. La veo bebiendo vino y sosteniendo nuestra foto familiar todo el tiempo, y siempre está diciendo tu nombre». Normalmente, cuando los niños intentaban defender a Clara, simplemente los ignoraba. Pero mañana recibía la sentencia de divorcio, así que estaba de buen humor. Sonreí, hojeando mi libro, y dije en voz baja, en el pasado, tu madre quería una herramienta para tener un hijo.
Ahora quiere un marido que cuide de la familia. Lo que realmente quiere nunca he sido yo. Maya no lo entendía. Dijo con inocencia, pero no eres tú, papi. Creo que mami está pensando en ti. No le di más explicaciones. No es lo mismo, fue todo lo que dije. Maya no llegó a nada conmigo y pronto le entró sueño, así que la niñera la llevó a casa. Esa noche, quien apareció ante mí fue Clara. Parecía haber bebido mucho. El olor a alcohol era tan fuerte que me hizo fruncir el ceño. Tenía los ojos rojos, no sabía si por la bebida o por otra cosa. Me miró un buen rato antes de hablar por fin, con la voz ronca. Sé por qué estás enojado. Puedo disculparme. Crecí con Julian, pero la verdad es que no tenía ni idea de que fuera tan cruel. Fue mi error. Lo admito. ¿Pero qué derecho tienes a decirle a nuestro hijo que no pensaba en ti? No puedes negar mi amor. Si no te amara, ¿por qué habría aceptado casarme contigo? ¿Por qué habría dejado que te sometieras a la FIV tantas veces conmigo? Si hubiera querido, podría haber sabido el sexo del embrión cada vez. Pero como eran fruto de nuestro amor, no quise analizarlos. Respiró hondo, mirándome fijamente a los ojos. Solo sabes que mi deseo era tener un niño, pero no sabes que era la única manera en que mi madre te aceptaría. Desde el principio, solo quise que la familia Vance te aceptara cuanto antes. Ya superé a Julian hace mucho tiempo. Solo pasé unos días con él porque crecimos juntos. No había otros sentimientos involucrados. Ahora Julián ha sido enviado de vuelta al campo, de vuelta con su verdadero padre. Ya nadie se entromete. No podemos vivir nuestras vidas en paz. Los niños te necesitan. La miré con indiferencia y me burlé. ¿Terminaste? Solo dices todo esto porque has visto la verdadera naturaleza de Julian y te sientes culpable. Dices que niego tu amor, pero en 7 años de matrimonio, nunca lo sentí de verdad. Si dejarme morir en la mesa de operaciones es lo que llamas amor, entonces no tengo la suerte de recibirlo. ¿Tienes idea de cómo está mi cuerpo después de andar contigo todos estos años? Clara se quedó paralizada al fijarse por fin en mi rostro pálido, que seguía sin recuperarse ni siquiera después de 2 meses. Esta vez, por fin vi un destello de compasión en sus ojos. Suspiró profundamente. Lo sé. Por eso quiero compensarte. Dame la oportunidad de compensarte. No nos divorciemos, ¿vale? Es demasiado tarde. Durante todos estos años, mi amor por ella se basó en que me había salvado y que valoraba mi vida. Pero en estos últimos días, por fin lo he comprendido. En lugar de amarla, prefiero apreciar mi propia vida. Estaba harto de lidiar con ella. Dije fríamente, no, gracias. Si no quieres que acabe como un psicópata como Julián por la depresión posoperatoria, aléjate de mí. Como dije antes, te doy tu libertad. Tú me das la mía. Finalmente, suspiré. Te lo ruego. Me miró fijamente a los ojos cansados. Tras un largo momento, dijo con amargura, vale, lo prometo, lo siento. A la mañana siguiente, por fin recibí mi certificado de divorcio. Según el acuerdo, mi exesposa obtuvo la custodia total de los niños. Me enteré de que un reportero se coló en la fiesta de cumpleaños de Julián y expuso todo en línea, el acoso escolar, la aventura con la esposa de su cuñado. Causó un escándalo enorme. El escándalo afectó duramente el precio de las acciones de Sinclair Corporation, causando cuantiosas pérdidas. Incluso Vance Corporation se vio afectada. La familia Sinclair, que había estado hablando de organizar un banquete formal para darme la bienvenida oficialmente, estaba ahora demasiado ocupada lidiando con el desastre como para molestarme. Temerosa de volver a involucrarme con ellos, conseguí la aprobación del médico y me dieron de alta del hospital lo antes posible. Sin los niños, sin la obsesión que tenía que perseguir, sin el pasado aterrador, mi mundo finalmente estaba en completa calma. Y solo después de encontrar la verdadera paz me di cuenta de que apenas había vivido para mí misma en la primera mitad de mi vida. De niño, estaba atrapado en el campo. De adulto, estaba atrapado en la familia Vance. Ahora mismo, lo que más deseo es sentirme libre. Tomé mi cámara y me embarqué en un viaje. Voy a documentar cada momento hermoso de mi vida.
De ahora en adelante, mi lente solo me capturará a mí y a los paisajes hermosos. Voy a ser la única estrella de mi vida.